qué estás hablando. Hagámoslo. Relancemos Anaconda. Esta será una aventura histórica. Hemos soñado con hacer esta película toda la vida. 4 amigos de la infancia, Doug, Ron, Kenny y Claire, sienten que la vida se les escapó sin pedir permiso. Los sueños quedaron atrás, el tiempo pasó demasiado rápido y algo dentro de ellos se rompió. Incapaces de aceptar esa derrota silenciosa, toman una última decisión impulsiva: viajar al Amazonas para revivir la película de terror que los unió cuando eran jóvenes. Lo que debía ser un reencuentro con su pasado se transforma en una pesadilla real. La selva no siente nostalgia, y cuando una anaconda gigantesca aparece de verdad, la ficción desaparece. Ya no hay cámaras seguras ni segundas tomas, solo miedo, decisiones desesperadas y una lucha brutal por sobrevivir. Así inicia Anaconda. Pero antes, este video llega gracias al Club Élite en minutos. Únete con un solo clic y forma parte de esta gran familia. Ahora sí, continuemos. En la densa espesura de la selva amazónica, una joven llamada Ana, acompañada por su amigo Paulo, se encuentra inmersa en la búsqueda de algo que no termina de revelarse por completo. Su plan es arriesgado: conducir a través de la selva hasta alcanzar el río y desde allí escapar en una embarcación. Sin embargo, cuando Paulo le advierte que la selva no los quiere y que ese territorio parece rechazar a quienes intentan dominarlo, unos golpes súbitos resuenan sobre el techo del vehículo. La tensión se disipa momentáneamente cuando descubren que la causa no es más que un mono curioso. A pesar de las reiteradas advertencias sobre los peligros mortales que acechan más allá del camino, Ana decide huir en una motocicleta. Su escape no pasa desapercibido. Es detectada por un grupo de hombres liderados por Joao, quien inicia una persecución implacable. El enfrentamiento se traslada al río, donde Ana intenta perderlos entre las corrientes y la vegetación. No obstante, la situación adquiere un giro aterrador cuando una anaconda gigantesca emerge de las profundidades y en un instante brutal acaba con la vida de uno de los hombres de Joao, sembrando el pánico entre los perseguidores. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en California, un hombre llamado Doug narra con entusiasmo una historia fantástica sobre una criatura monstruosa. Su relato se ve abruptamente interrumpido por una pareja que lo ha contratado para grabar el video de su boda. Aunque su verdadera vocación es la creación de historias y mundos imaginarios, Doug se gana la vida registrando bodas monótonas y repetitivas, destinadas a clientes que solo buscan un producto genérico, carente de emoción y personalidad. Esta rutina lo hace sentirse atrapado en una existencia que no le brinda satisfacción ni sentido. En otro punto del mismo engranaje industrial se encuentra Ron, un actor que lucha incansablemente por abrirse camino. Mientras lo maquillan para un pequeño papel que ha conseguido tras mucho tiempo de espera, Ron se prepara con ilusión. Sin embargo, su participación es breve y frustrante. Entra en escena como enfermero, pero es despedido del set después de fallar una y otra vez en pronunciar una línea insignificante, un golpe más a su ya frágil confianza. Al abandonar el lugar, Ron se cruza con varios carteles publicitarios. Entre ellos, uno llama poderosamente su atención: el anuncio de una antigua producción de 1997 sobre una serpiente gigante titulada Anaconda. Justo en ese momento recibe un mensaje de su amigo Doug, quien le expresa lo orgulloso que se siente de que haya conseguido, al fin, un papel. De forma paralela, Doug continúa escribiendo en su laptop cuando su jefe lo interrumpe. El hombre reconoce que grabar bodas nunca fue su verdadero sueño, pero lo exhorta a pensar en el futuro y en su retiro, asegurándole que con el tiempo la oficina podría llegar a ser suya. Más tarde, de camino a casa, Molly, la esposa de Doug, intenta convencerlo de celebrar su cumpleaños. Al llegar, Doug se lleva una grata sorpresa al encontrar a todos sus amigos reunidos junto a su hijo, esperándolo. Durante la celebración, Doug se reencuentra con su amigo Kenny, quien le obsequia una cesta de productos de cuidado personal como gesto de afecto. También conversa con su amiga Claire, quien le confiesa el engaño que ha sufrido por parte de su pareja. Finalmente, la velada alcanza un punto emotivo cuando Doug se reencuentra con su mejor amigo Ron, cerrando el día con una mezcla de nostalgia, complicidad y renovadas esperanzas. Para celebrar el reencuentro, Ron proyecta un breve video que grabaron cuando apenas eran unos niños, bajo la improvisada dirección de Doug. En esas imágenes, él, Ron, Kenny y Claire se convertían en héroes que derrotaban a una bestia imaginaria. La escena despierta una profunda nostalgia y enciende una chispa creativa en el grupo, recordándoles la pasión y la inocencia de aquellos primeros sueños compartidos. Al día siguiente, los 4 amigos vuelven a reunirse en un restaurante. Entre risas y recuerdos, la conversación gira en torno a su película favorita, Anaconda. Rememoran cada diálogo con entusiasmo casi infantil, recitándolo de memoria y reviviendo escenas icónicas. De pronto, Ron rompe el ambiente con una revelación inesperada. Asegura haber conocido a la viuda del autor original y haber adquirido los derechos de la obra. Cuando Doug le pregunta qué pretende hacer con ellos, Ron responde sin titubeos que quiere que todos participen en una nueva adaptación del libro. Propone que
él y Claire actúen, que Kenny se encargue de la cámara y que Doug asuma el rol de director. Su entusiasmo es contagioso y logra convencer a todos, excepto a Doug, quien permanece en silencio, abrumado por la magnitud de la propuesta. Doug, un hombre cauteloso y con una familia que sostener, se siente atrapado entre la seguridad de su empleo actual y el sueño que marcó su infancia. Ron intenta persuadirlo evocando el pasado y recordándole quiénes solían ser, pero Doug le responde con crudeza que ya no son niños y que la vida exige decisiones responsables. Finalmente, Ron se despide de su amigo con evidente desilusión. De regreso a casa, Doug se sienta junto a su hijo a ver aquel viejo cortometraje de su niñez. Poco después, Mali se une a ellos y cuando quedan a solas lo anima a hacer la película. Le recuerda que cada vez que vuelve a ver ese corto, en su rostro aparece un brillo emocional que hacía años no percibía, una chispa de felicidad auténtica que la vida cotidiana había apagado. Más tarde, mientras edita el video de una boda que le han encargado, Doug tiene una repentina epifanía. Sin pensarlo demasiado, se dirige a casa de Ron y le anuncia que deben readaptar Anaconda antes de que sea demasiado tarde. Esa misma noche, impulsado por una energía casi sobrenatural, Doug escribe el primer guión de la nueva película, como si las musas de la creatividad se hubieran apoderado de él. La propuesta es ambiciosa. Doug asumirá la dirección y el resto del grupo participará como coproductores. Tras hacer los primeros cálculos, Doug estima que necesitarían alrededor de $2 millones para el rodaje. El presupuesto incluye un viaje de 3 semanas a Brasil, el alquiler de un bote, el equipo técnico y hasta la contratación de una serpiente real. Decididos a arriesgarlo todo, intentan obtener préstamos, pero apenas logran reunir $9,400. Ante esa realidad, Doug vuelve a hacer números y reduce drásticamente el presupuesto hasta dejarlo en $43,000. Luego de leer el guión final, Ron no tarda en elogiar la obra, calificándola como una auténtica obra maestra. En ese momento se revela que Kenny había trabajado anteriormente con Doug, pero que este se vio obligado a despedirlo tras arruinar una boda por haberse excedido con el alcohol. Aún así, y sin dudarlo, Doug decide darle una segunda oportunidad y lo invita a convertirse nuevamente en su camarógrafo, apostando por la lealtad y la redención. El día en que Doug y su equipo parten rumbo a Brasil, el hijo de Doug le entrega una pequeña estatuilla con la inscripción "El mejor Doug", un gesto sencillo pero cargado de emoción. Ya en territorio brasileño, Doug comenta que durante el vuelo estuvo leyendo sobre las anacondas. Explica que estas serpientes cazan en absoluto silencio, permanecen inmóviles hasta que su presa se aproxima y entonces atacan con ferocidad, envolviéndola y asfixiándola sin darle oportunidad de escapar. Justo en ese momento aparece Carlos Santiago, un vendedor de serpientes, quien comparte con el grupo un relato perturbador sobre una mujer que fue atrapada por una anaconda. Con crudeza describe cómo sus ojos salieron de las cuencas. Aquella mujer, revela, era su propia abuela. Carlos también les habla de la historia de la serpiente que les alquilará. Les cuenta que la rescató de un río contaminado con mercurio debido a la actividad minera ilegal, un problema grave y persistente en la zona. Les asegura que la serpiente no es venenosa y que bajo control resulta completamente inofensiva. Sin embargo, les advierte que deben extremar precauciones para no cruzarse con las anacondas salvajes de la región. Incluso menciona con inquietante serenidad que es preferible ser asfixiado por una anaconda antes que ser cazado por ella. Al mismo tiempo, Ana se esconde en un restaurante mientras Joao la busca de manera incansable. Aprovechando el descuido de un hombre en evidente estado de ebriedad, decide robar su bote sin saber que se trata del mismo que Carlos está cargando con el equipo de filmación. En medio del caos, el contenedor donde transportan a la serpiente se rompe. En ese instante, Ana aparece y con rapidez improvisa una excusa. Afirma que su abuelo, supuesto dueño del bote, ha sufrido una emergencia médica y que necesita disponer de la embarcación de inmediato, poniendo en riesgo los planes de rodaje. El equipo intenta convencerla, explicándole que están filmando una nueva versión de Anaconda, un proyecto que representa el sueño de toda la vida de Doug. Sin demasiadas alternativas y con Joao cada vez más cerca, Ana accede finalmente y se dispone a conducir el bote. El grupo se entusiasma al explorar la embarcación, que resulta ser mucho más lujosa de lo esperado, casi como un yate. Mientras tanto, Joao solicita un registro de todos los barcos que han zarpado en las últimas horas, decidido a no perder el rastro de Ana. Esa noche, durante la cena, Doug alza su copa y brinda a los dioses del cine, pidiéndoles que no arruinen su película. Al día siguiente, el rodaje comienza cerca de una imponente cascada, con un estilo visual crudo y naturalista que entusiasma al equipo. En la primera escena, Ron y Claire interpretan una discusión muy similar a la que Ana y Paulo tuvieron en la selva. Paralelamente, Kenny graba una serie de videos diarios a modo de diario de rodaje, donde documenta el detrás de cámaras. En ellos no solo se revela la trama de la historia, centrada en una bióloga que contrata a un cazador de serpientes para encontrar a la anaconda que devoró a toda su familia, sino que también se aborda, de manera íntima, la separación entre Ron y Doug. Ambos habían planeado viajar juntos a Los Ángeles para perseguir sus sueños, pero finalmente Doug se vio obligado a quedarse atrás, una decisión que marcó el rumbo de sus vidas.
Con la ayuda de Carlos, Kenny realiza una serie de tomas desde la perspectiva de la anaconda, buscando transmitir la sensación de acecho silencioso del depredador. A medida que el rodaje avanza, una antigua chispa romántica comienza a resurgir entre Ron y Claire, alimentada por la cercanía y los recuerdos compartidos. Más tarde, Doug comenta abiertamente la evidente química entre ambos. Ron le confiesa que trabajar junto a sus amigos resulta una experiencia incomparable, muy distinta a las grandes producciones en las que ha participado, frías y carentes de verdadera pasión. Durante la cena, el equipo conversa sobre las escenas de acción que aún deben filmar. La discusión deriva en una situación tan absurda como tensa, lo que lleva a Anna a arrepentirse al menos por un momento de haberse unido a ellos. Esa misma noche, mientras todos duermen, la serpiente de Carlos se desliza sigilosamente hasta quedar a escasos centímetros de Ron, quien despierta sobresaltado y grita presa de un terror instintivo. Al día siguiente, Ron enfrenta a Kenny y le reclama el evidente poco profesionalismo de Carlos. Le reprocha no haber presentado ningún certificado de control o manejo de serpientes. Carlos, lejos de alterarse, intenta calmarlos y les asegura que todo se encuentra bajo control. Convencidos a medias, deciden continuar y prepararse para capturar las secuencias más arriesgadas del rodaje. En un inicio, Ron se muestra reticente a filmar la escena, pero Doug logra persuadirlo al recordarle que es un momento clave para el desarrollo de la historia. Cuando Doug le pide que sostenga al animal durante la toma, el miedo se apodera de Ron, quien entra en pánico y arroja a la serpiente al agua. En cuestión de segundos, las hélices del motor la alcanzan y la trituran, acabando con la criatura de forma instantánea. Tras realizar un funeral simbólico en el que Carlos quema los restos de su amada serpiente en señal de despedida, uno de los hombres de Joao logra localizarlos. Sin embargo, antes de que pueda informar su posición, una auténtica anaconda emerge de las aguas y lo devora sin darle oportunidad de reaccionar. Más tarde, Ron intenta hacer las paces con Carlos, pero este se niega incluso a mirarlo a los ojos. Luego de insistir con disculpas, Ron le ofrece unas cervezas y ambos conversan sobre la carrera frustrada de Ron. Conmovido por la confesión de sentirse un fracasado y estancado, Carlos toma una decisión temeraria: internarse solo en la maleza para capturar una nueva serpiente y ayudar a su amigo a convertirse, por fin, en una estrella. Juntos se adentran en el bosque bajo la oscuridad de la noche. A medida que avanzan, terminan separándose, y la anaconda comienza a acecharlos silenciosamente. Presa del miedo, Ron le pide a Carlos que regresen al bote, pero al no obtener respuesta y no verlo por ningún lado, decide volver solo. Para Carlos, en cambio, la suerte se agota. La gigantesca criatura lo intercepta y acaba con su vida de manera brutal. De regreso en la embarcación, Ron informa a Doug sobre la desaparición de Carlos, aunque intenta restarle importancia, asegurando que probablemente regresará al amanecer. Sin embargo, pasada más de una hora, la inquietud se apodera de todos ante su ausencia. Sin más alternativas, el grupo decide salir a buscarlo junto con Anna. Finalmente, en medio de la nada, descubren un camión abandonado, un hallazgo que presagia que algo terrible ha ocurrido. Mientras Joao se ha infiltrado en el bote y se comunica en secreto con sus hombres para localizar a Anna, el equipo de filmación se refugia dentro del camión abandonado. De pronto, la anaconda arroja el cuerpo sin vida de Carlos sobre el vehículo, provocando una explosión de pánico. Al quedar frente a frente con la criatura, todos quedan paralizados por el terror, y es Anna quien debe asumir el liderazgo para organizar una huida desesperada. El motor del camión no responde y Kenny es incapaz de repararlo, pues se encuentra bajo los efectos de las drogas. Ante la urgencia, Doug se arriesga a salir del vehículo para intentar encenderlo. Con extremo cuidado de no hacer ruido, conecta el cableado manualmente. En el instante en que las luces del camión se encienden, revelan una imagen aterradora. La anaconda estaba a escasos centímetros de devorarlo. Logran escapar justo a tiempo, huyendo a toda velocidad mientras el monstruo los persigue implacablemente. Durante la huida, son interceptados por los hombres de Joao, pero Anna revela la verdad. Se trata de mineros ilegales dispuestos a matar a cualquiera que invada su territorio. Sin vacilar, Anna toma un rifle y comienza a abatir a los criminales con una determinación feroz. Kenny logra registrar toda la escena con la cámara de su celular, mientras Doug queda profundamente impactado por la fuerza, el coraje y la presencia dominante de la mujer. Cuando están a punto de llegar al bote, Anna se separa del grupo. Joao los intercepta y les pregunta por ella. Los cuatro amigos fingen confusión, asegurando no saber dónde se encuentra. En ese preciso instante, Anna aparece por detrás y lo deja inconsciente de un golpe certero. Ya a bordo, Anna le explica a Doug que puede sacarlos con vida de la selva, siempre y cuando continúen navegando hacia el norte sin desviarse. Aunque Doug se siente decepcionado por tener que terminar el rodaje antes de lo previsto, toma una decisión radical: reescribe la historia por completo, convirtiendo a Anna en la heroína principal y relegando a Ron y Claire a papeles secundarios. Al día siguiente, Doug les muestra los cambios en el guión. La tensión entre los amigos aumenta de inmediato, mientras Ron y Claire se sienten desplazados y traicionados. Esa noche, Ron se sincera con Claire y
le confiesa la profunda frustración que arrastra por sus fracasos profesionales. Ella, a su vez, le revela que, pese a su aparente éxito laboral, su vida personal es un completo desastre. A la mañana siguiente, Ron, visiblemente borracho, confronta a Doug. En medio de la discusión, observan pasar un enorme barco de producción, repleto de estrellas de Hollywood. Se trata del rodaje oficial de Anaconda, a cargo de una gran compañía internacional. Acorralado por la realidad, el grupo enfrenta a Ron, quien finalmente confiesa la verdad. Nunca tuvo los derechos de la obra y todo fue una mentira, un engaño desesperado para impulsarlos a salir de sus vidas mediocres y atreverse, aunque fuera una vez, a perseguir sus sueños. Furioso y profundamente decepcionado, Doug expulsa a Ron del grupo sin darle oportunidad de explicarse. Ron recoge sus pertenencias y se embarca en su pequeño bote, decidido a marcharse. Claire intenta convencerlo de que se quede, apelando a la amistad y a los recuerdos compartidos, pero sus palabras no logran hacerlo cambiar de opinión. Sin embargo, tras alejarse, Ron se topa con una escena aterradora. El set de la gran producción ha sido completamente devastado y observa, horrorizado, cómo la gigantesca serpiente devora a los pocos sobrevivientes. Presa del pánico, decide regresar de inmediato para advertir a sus amigos, solo para encontrarse con una situación muy distinta a la que esperaba. Mientras tanto, el barco del equipo se ha detenido. Doug explica que Anna ha conseguido un nuevo lugar donde continuar con el rodaje. Claire, inquieta, insiste en que deben ir en busca de Ron, convencida de que su vida corre peligro. En ese momento, Anna revela finalmente sus verdaderas intenciones, saca un arma y bajo amenaza los obliga a dirigirse hacia una zona específica de la selva. Casi al mismo tiempo, Ron regresa y Joao también llega al lugar, pero ambos encuentran el bote vacío. Poco después, Ron localiza la balsa de Joao y comienza a idear un plan desesperado. Por su parte, Anna conduce a Doug, Claire y Kenny hasta un muelle abandonado, donde desentierran varios paquetes ocultos. Se revela entonces la verdad. Anna es una contrabandista y el oro forma parte de su operación ilegal. De manera inesperada, aparece Joao, quien resulta ser en realidad un policía encubierto que intentaba proteger los recursos naturales de la selva. En medio del caos, Ron irrumpe intentando salvar a sus amigos y hiere a Joao, dándose cuenta demasiado tarde de su grave error. Mientras Anna apunta su arma hacia el grupo, Joao intenta reaccionar y detenerla, pero ella termina ejecutándolo sin piedad. Sin más opciones ni escapatoria aparente, Anna se prepara para acabar con ellos. Claire intenta razonar con ella, suplicándole que haga lo correcto y los deje marchar, pero sus palabras no surten efecto. Cuando todo parece perdido, Claire reúne un valor inesperado y logra noquear a Anna, arrebatándole la metralleta. En ese preciso instante, la anaconda emerge de las aguas y arrastra a Anna hacia las profundidades, desapareciendo con ella. Aprovechando la confusión, todos salen corriendo del lugar. Claire les indica que al otro lado se encuentra el barco, aunque advierte que la criatura también ronda esa zona. En medio de la huida, Doug descubre que una araña lo ha picado. Kenny, con su habitual torpeza, sugiere que la única solución es orinar sobre la herida. Finalmente, y pese a la vergüenza del momento, Kenny termina haciéndole pis en la pierna a Doug, añadiendo una nota absurda y casi cómica a una situación límite. Tras aquel momento absurdo, el cuarteto se adentra con cautela en la espesura de la selva. Allí, Doug intenta disculparse con Ron y le confiesa, con honestidad, que siempre ha sentido celos de su talento y de las oportunidades que la vida le brindó. Sin embargo, antes de que la conversación pueda continuar, la anaconda aparece de forma repentina y captura a Doug, arrastrándolo entre la vegetación. El resto del grupo queda paralizado por el horror, perdido y aterrado ante la inmensidad de la selva. Sin poder hacer nada, se ven obligados a retirarse con el corazón destrozado. Mientras avanzan sin rumbo claro, Ron se siente profundamente culpable por haberlos arrastrado a una aventura tan peligrosa. Claire intenta reconfortarlo, recordándole que todos tomaron la decisión de hacer la película y que ahora lo único que importa es sobrevivir. Finalmente llegan a una zona elevada donde Kenny advierte que el campo abierto frente a ellos resulta demasiado expuesto para cruzarlo sin protección, por lo que necesitan crear una distracción. De pronto, escuchan el sonido inconfundible del enorme depredador acercándose. Al revisar los alrededores, Ron descubre el cuerpo ensangrentado de su amigo. En un giro tan desesperado como impensado, Kenny propone utilizar lo que creen que es el cadáver de Doug como cebo para distraer a la criatura mientras ellos escapan. Aterrados pero sin mejores alternativas, los demás aceptan y lo colocan en un claro junto a otros animales muertos. Cuando la anaconda se aproxima, el grupo se da cuenta con asombro de que Doug aún respira. Entre gritos desesperados, le piden que corra y huya. En medio del caos, un cerdo que dormitaba sobre él despierta sobresaltado y se convierte en la presa de la serpiente, otorgándole a Doug el tiempo justo para ponerse a salvo. Aprovechando la oportunidad, el grupo logra escapar y una vez a una distancia segura, Ron y Doug se reconcilian, dejando atrás viejos resentimientos. Ya entrada la noche, los amigos llegan a las ruinas del set de filmación de la gran productora. Ron encuentra una radio y trata de establecer comunicación con el exterior. Justo cuando la radio emite las inquietantes palabras "detrás de ustedes", la anaconda
anaconda irrumpe una vez más y los ataca con ferocidad. En el último instante son rescatados por un hombre que repele al monstruo a balazos, nada menos que Ice Cube, el legendario sobreviviente de la expedición original de los años 90, cuya aparición resulta tan inesperada como providencial. Una vez a salvo, el hombre les explica que toda la zona está repleta de cámaras y explosivos, aunque los controles fueron destruidos por la propia criatura. Tras tomarse una selfie con ellos y entregarle una pistola a Ron, el veterano se interna nuevamente en la jungla con la intención de encontrar a Jennifer López y al resto de su equipo, que aún permanece desaparecido. Mientras tanto, Doug y Ron, decididos a poner fin a la pesadilla de una vez por todas, elaboran un plan para utilizar la pirotecnia del lugar en su beneficio. Mientras Kenny y Claire se encargan de activar todas las luces y cámaras disponibles, Doug y Ron se preparan para atraer a la bestia hacia la zona de impacto, utilizando un vehículo como carnada. Al percibir que la criatura se aproxima, Ron grita para llamar su atención, y en cuestión de segundos la anaconda aparece entre las sombras, obligando a Doug a acelerar el vehículo a toda velocidad. Al llegar al primer punto previsto, las detonaciones no se activan como esperaban. Kenny y Claire se ven obligados a intervenir manualmente, buscando desesperadamente el panel de control. Finalmente logran activar el primer estallido y huyen del lugar, pero pronto quedan atrapados en un callejón sin salida. Para su horror, descubren que las explosiones no han sido suficientes para detener al coloso. Es entonces cuando Ron da un paso al frente, arma en mano, recordando aquellas frases heroicas que solía pronunciar en los videos de su infancia. Con determinación absoluta proclama que nadie lastimará a sus amigos mientras él siga en pie. Con un disparo certero a una línea de gas, provoca una explosión masiva que desintegra por completo a la anaconda. En un último y desesperado intento de ataque por parte de la criatura, Doug la remata sin piedad, apuñalándola con la estatuilla que le había regalado su hijo, cerrando así el ciclo de terror que los había perseguido hasta ese momento. Un año después, la vida de todos ha cambiado de manera radical. Aquel proyecto caótico, nacido entre errores, peligros y decisiones desesperadas, termina convirtiéndose en un éxito inesperado. La película es premiada en un festival de cine y finalmente el grupo alcanza el reconocimiento que durante años había parecido inalcanzable. El sueño que alguna vez fue infantil se transforma por fin en una realidad tangible. Ron y Claire deciden sellar su historia de amor con una boda temática inspirada en monstruos espaciales, un evento tan extravagante como emotivo, cuidadosamente filmado por Doug. Al mismo tiempo, Ron consigue un papel importante en una serie de televisión, dando el impulso definitivo a una carrera que estuvo a punto de extinguirse antes de comenzar. El cierre perfecto llega cuando la mismísima Jennifer López visita a Doug en su casa para confesarle que quedó profundamente impresionada por su trabajo. Con total naturalidad, lo invita a dirigir la próxima entrega oficial de la franquicia, cumpliendo así el sueño que lo había acompañado desde su infancia y que parecía condenado a quedarse en el pasado. Así concluye esta historia, una prueba de que incluso los caminos más caóticos pueden conducir a los finales más extraordinarios. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.